Amado Dios, amado Padre Celestial, te damos gracias, papito lindo, por este hermoso día que nos has permitido degustar. Gracias, Señor, porque tu protección y tu amor se ha visto reflejada en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, porque sin ti no podríamos lograr nada, Señor. Bien dice tu palabra que qué le servirá al hombre ganar el mundo si perdiere su alma, Señor. Verdaderamente reconocemos, papito Dios, que por más que podamos tener éxitos laborales, económicos, familiares, personales, eso no nos garantiza, Señor, la salvación. Lo único que nos puede garantizar, Señor, la salvación eres tú. Y eso es lo que anhelamos y eso es lo que deseamos, Señor amado. Mira a tus siervos, mira a tus hijos, Señor, que con amor se conectan día a día, Señor, desde hace 8 meses, Señor, ininterrumpidos, papito Dios, tú has permitido que cada uno de nosotros deguste de este tiempo para ti, Señor. No es para un hombre, no es para resaltar a nadie, Señor, sino para exaltarte a ti, Señor. Te damos toda la gracia, toda la gloria, toda la honra a ti, solo a ti, mi Jesús, porque tú eres el proveedor de nosotros. Tú eres, Señor, el que calma nuestra hambre, el que calma nuestra sed, papito Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por este hermoso grupo más que vencedores. Gracias por las personas que escuchen este audio, Señor, hasta donde tú lo quieras llevar, papito Dios. Yo me hago a un lado, Señor, para que tu Santo Espíritu, Señor, sea el que hable, papito Dios. Que no sea yo, Señor amado, sino que seas tú, Padre Celestial. Dios mío, que este tema que vamos a tocar en la noche de hoy sea de edificación, Señor. Que no sean solo palabras, que no sean solo versículos, letras escritos en una hoja, Señor. Escríbelas en nuestro corazón, Señor, en nuestra mente. Y haz de testimonio, Señor, todo lo que tú haces en nosotros, papito Dios, para que podamos, Señor, llevar el Evangelio hasta los últimos, Señor, lugares de este planeta, papito Dios. Haznos instrumentos tuyos, pero no como nosotros queramos, Señor, sino como tú deseas que lo hagamos, papito. Te pedimos, Señor, que tomes control de estas herramientas tecnológicas, Padre Celestial. Te pedimos que seas tú tomando control de la vida de mis hermanos, que la pereza sea echada fuera en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Que el cansancio, Señor, no nos domine, papito Dios, sino que esas fuerzas que solo vienen de ti, Señor, sean hechas en nosotros, Padre Celestial. Entregamos este tiempo y nuestra vida para ti, en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, hemos venido tratando un hermoso tema que el Señor puso en nuestro corazón hace tiempo y es sobre la predestinación o el libre albedrío. Dirán ustedes, y cuando lo hablamos en la sesión anterior respecto a este tema de qué sentido tenía que habláramos si había una predestinación o cómo usábamos el libre albedrío. Es muy importante entender, amados hermanos, que hay una razón de ser salvos. Hay un motivo por el cual Dios permite que nosotros lleguemos a la salvación y que así como hoy nos compartían en uno de los retos Daniel, lo cual verdaderamente me impacta y me alegra muchísimo que sea así. Y es que muchas veces encontramos personas con las cuales hablamos, con las cuales compartimos, que pueden llegar a ser hasta nuestros propios hermanos en Cristo Jesús. Y como lo decía mi hermana Carolina, muchas veces pueden llegar a tener opiniones o conceptos o doctrinas que son diferentes a nosotros. Bien decía ella y recalcaba en Efesios 6:12 que no teníamos lucha contra sangre ni contra carne, ¿cierto? Sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, ¿sí? Contra gobernadores de las tinieblas. Es muy importante que entendamos que todo lo que el Señor nos está permitiendo aprender no es para que nosotros no lo guardemos, no es porque, ay, es que una persona conoce de X tema y las otras no. No, esa no es la idea. Es para que compartamos el Evangelio, para que aprendamos a usar el don del espíritu del discernimiento. Es muy importante ese don de sabiduría.
Porque es que recordemos que quien nos instruye, quien nos edifica, quien nos hace crecer en el Evangelio es el Espíritu Santo. No somos nosotros, sino es Él, el Dios Todopoderoso, quien nos lo permite hacer. Pero Él quiere que nosotros lo compartamos a los demás. Ustedes dirán, no, pero es que estos temas son muy teológicos, estos temas como que son demasiado profundos y todavía no me siento como capaz de poder asimilar esto, como que todavía no, deme un tiempito. Pues amados hermanos, debemos ir practicando, debemos ir empezando a recibir esta comida sólida y no solamente tomar la lechecita. Es importante y por ahí debemos pasar, ¿de acuerdo? No, no estoy en contra de eso, ni mucho menos, sino que debemos avanzar, así como un bebé al principio no sabe gatear, no sabe caminar, pues así mismo es el cristiano, no sabe gatear en el Evangelio, no sabe caminar en el Evangelio, pero necesita de alguien que lo guíe. El bebé necesita de su mamá, que le dé de su pechito, de esa lechecita. Por eso la leche materna es la mejor para el bebé, no la del exterior. Asimismo ocurre con el cristiano. Para el cristiano la mejor leche es la que viene de la palabra, no la que viene de pronto de la interpretación de un hermano y nos da una enseñanza y ese hermano interpreta la palabra de X o Y manera, sino que lo que Dios quiere es que tomemos de ese alimento que nos sacia, como la samaritana, que le pidió agua al Señor Jesucristo, de esa agua que le iba a quitar la sed. Ella no lo entendía, pero al final de la parábola ella lo entendió. Eso es lo que quiere Dios con nosotros en la noche de hoy, que entendamos y comprendamos que más allá de un tema teológico, es que debemos crecer en la palabra. No nos podemos quedar como bebés espirituales. Por eso el Señor normalmente pone en mi corazón que hagamos estos estudios teológicos, porque es importante que escudriñemos la palabra. No nos podemos quedar solamente en lo básico. Hay que ir avanzando poco a poco. Pero eso lo hacemos es con la ayuda de Dios, ¿de acuerdo? No con un hermano, no porque yo lo diga, ni mucho menos, ni más faltaba, sino es porque Dios lo pone en nuestro corazón. Entonces el Señor había comenzado un tema que es la predestinación. ¿En qué libro o en qué pasaje de la palabra nos habíamos basado para hablar de la predestinación? En Romanos capítulo 8 versículos 29 y 30. Y acá hago otra aclaración. Amados hermanos, cuando compartamos, cuando estemos estudiando la palabra, es básico que cada uno de nosotros debe tener la Biblia. Yo espero que cada uno de ustedes en sus casas tengan la Biblia, ya sea de papel, ya sea en su celular, ¿sí? Pero que la tengan. Yo les recomiendo que tengan una Biblia de papel, porque la Biblia de papel se puede rayar, aunque la digital se pueden hacer observaciones, pero la de papel me parece a mí, desde mi punto de vista, es más práctica en ese sentido, cuando se estudia la palabra. Cuando solo se va a leer, digamos que no hay ningún problema cuál se use, pero para el estudio profundo les recomiendo que lo hagan así. Es algo que me ha servido a mí en estos años. Entonces, el versículo Romanos 8, 29 y 30 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Recordamos, amados hermanos, que la palabra predestinación viene del griego proorizo, que quiere decir determinar anticipadamente, decidir sobre algo futuro. Entonces el tema que estamos tratando es si Dios nos predestinó desde el inicio de la creación a ser salvos, o si por lo contrario nosotros con ese atributo que Dios nos dio del libre albedrío tomamos la salvación, podemos recibir la salvación. Y nos estábamos basando en dos conceptos o dos teorías teológicas.
Y esas dos teorías teológicas estaban dadas por dos personas. La primera era por un francés que se llamó Juan Calvino. Y la segunda, sobre el libre albedrío, el expositor de esta teoría era Jacobo Arminio. Entonces, estábamos estudiando a la luz de la palabra pues la postura de cada uno de los dos. La idea con este estudio, amados hermanos, es que nosotros verdaderamente nos demos cuenta de la riqueza que hay cuando escudriñamos la escritura, pero también que debemos tener mucho cuidado con nuestras interpretaciones. Miren, estas dos personas sustentan sus teorías muy fuertemente con versículos bíblicos. O sea, ellos no solamente están diciendo es que esto es así porque yo creo, no, están enfocados en sus teorías porque estudiaron la palabra. Mi intención, amados hermanos, no es decir si alguno de ellos se equivoca o si el otro tiene la razón. Cada uno de nosotros deberá tomar una posición y con base en esa posición, pues verdaderamente experimentar si yo estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga con ese regalo de la salvación, porque es un regalo. Pero entonces la idea de estudiar estos dos personajes, estos dos grandes teólogos es eso. ¿Por qué? Porque hasta hoy en día, más de 500 años en que estas teorías teológicas se dieron, y hoy en día se sostienen, digamos que la doctrina del cristiano está fundamentada en esas dos partes. Hay unas personas que dicen, yo soy salvo, pero porque Dios así lo puso. Y otras dicen, no, yo soy salvo porque yo lo decidí. Entonces, eso es lo que vamos a escudriñar. Como les dije en la enseñanza primera, vamos a tener más preguntas que respuestas, pero al final del estudio vamos a ver que si hay una salida a este problema que muchos teólogos han planteado y que digamos que en sus aplicaciones no han podido determinar si es uno o es el otro. Pero nosotros con la ayuda del Espíritu Santo, el Señor sí nos va a permitir decir si lo que dice el uno es por donde debemos ir o si lo que dice el otro o si de pronto debemos combinar a los dos, no lo sé. Por eso debemos escuchar hasta el final de estas enseñanzas. Hoy no termino, los invito a que nos podamos reunir y escuchar este audio y los que siguen más adelante. Entonces la predestinación está basada en eso. ¿De acuerdo? Si Dios lo dijo anticipadamente que íbamos a ser salvos o si nosotros decidimos si recibíamos esa salvación. Como les dije, entonces está determinada por el calvinismo, que está dado por este teólogo francés, Juan Calvino, y el arminianismo por Jacobo Arminio. Hablábamos que ellos tenían 5 postulados, cada uno de su teoría. Entonces, Juan Calvino tiene 5 tesis en las cuales se basa para decir que nosotros somos predestinados por Dios para ser salvos, y Jacobo Arminio tiene 5 tesis, 5 puntos en los que él dice, no, Juan Calvino, estás equivocado, perdóname, pero nosotros contamos con algo que se llama el libre albedrío y nosotros decidimos si somos salvos o no. A medida que vayamos avanzando, ustedes se van a dar cuenta que esto tiene un trasfondo más allá de saber lo que dijo el uno o el otro. Más allá de eso, cuando estemos más o menos sobre el cuarto y quinto punto, vamos a darnos cuenta de un problema teológico muy grave, pero solamente se los voy a dejar ahí para que sientan esa sed y esas ganas de escuchar toda la enseñanza que tiene Dios para nosotros. Lo primero que vimos la primera tesis, y la primera tesis estaba basada en que Juan Calvino decía que la humanidad estaba condenada totalmente, que estaba depravada, que no había ni uno solo que se salvara de nosotros, del pecado en el cual estaba. Que si Dios no interviene, es imposible
que alguna persona se hubiese salvado. ¿Por qué? Porque todos éramos culpables. Esto lo estudiamos, degustamos unos versículos en que él sustentaba esta primera tesis. También vimos que al contrario, Arminio decía, no, Calvino, no todos están condenados. Hay unos que todavía tienen la luz, hay unos que todavía pueden encontrar el camino, claramente con la ayuda de Dios, pero la decisión final de salvarse la toma cada persona. ¿Por qué? Porque está el libre albedrío. Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie a que se salve. Cada persona decide. Esas fueron las dos caras de la moneda en la primera tesis. Eso es lo que estamos haciendo. Tocar un tema y mostrar qué dijo el uno sobre ese tema y qué dijo el otro y contrastarlo sobre los versículos bíblicos que ellos dan. Por eso es que este tema es tan complicado y de pronto a muchas personas no les gusta, porque como ambos están sustentados bíblicamente, es muy complicado de entender. Miren, dar este tipo de charlas, amados hermanos, es muy, muy complicado, es muy difícil. Por eso necesitamos tener la ayuda del Espíritu Santo, porque si no va a ser muy tedioso y se me van a dormir, se van a aburrir, pero yo espero que sientan esas ganas de degustar la palabra como yo lo siento cuando el Señor me permite hacer este tipo de estudios. Entonces el segundo punto que vamos a ver en la noche de hoy, la segunda tesis, está en que Calvino dice que debido a que la humanidad está depravada totalmente, pues resulta que la elección de ser salvos es incondicional. ¿Qué quiere decir esto? Que al estar muertos en los delitos y pecados, los hombres son incapaces de venir a Dios. Por tanto, en la eternidad pasada, o sea, en un pasado, en el principio de las cosas, Dios eligió a ciertas personas para que pudieran ser salvas. O sea, Dios dijo, miren, Alexander, Sara, Sandrita, Carolina, Anita, Rosita, Manuelito, David y todos los que nos escuchan, estos son los salvos. Pero pues eso tenía un problema, como lo vimos en la enseñanza pasada, ¿no? Y que por eso se hizo este estudio. Pero Calvino dice, no, Dios nos eligió y punto. Y si Dios nos eligió, eso no hay forma de que sea diferente. Somos salvos y ya, y punto. Haga lo que haga el hombre, no va a interesar. Dios lo va a salvar. Entonces, ¿en qué se sustenta Calvino para esa posición? En Romanos capítulo 8, 29 al 30. Eso es lo que él usa, ¿no? Voy a leer más versículos, por supuesto. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él, o sea, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces ahí dice, Calvino dice, mire, es claro, nosotros somos predestinados. Con antelación, Dios dijo, estos van a ser salvos y punto. Él sigue en su postulado y va a Romanos capítulo 9 y nos explica desde el versículo 10 al 13 y dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Saúl aborrecí. Entonces Calvino dice, miren, es que Dios mismo lo está diciendo. O sea, ¿cómo es posible
que usted me diga que la predestinación no existe si cuando Rebeca tuvo a Jacob y a Esaú, ustedes recordarán, ellos fueron los hijos de Isaac, ¿sí? Y ellos fueron mellizos. Y resulta que ellos nacieron casi que al mismo tiempo, pero primero nació Esaú. Por eso el primogénito era ¿quién? Pues Esaú. Y después Jacob nació muy seguidamente. Pero ¿qué sucede? Que Jacob le robó la primogenitura a Esaú. Ustedes ya sabrán, por el plato de lentejas, ¿no? O sea, Esaú no quiso recibir esa herencia que significaba la primogenitura. Pero aunque ese no es el tema de este estudio, lo que vemos es que Dios ya había elegido a Jacob antes de que naciera. Por eso dice, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí. Entonces así sustenta Calvino su tesis. Dice, si Jacobo y Esaú no habían nacido, pero Dios ya había amado a Jacob y ya había aborrecido a Esaú, pues claramente ahí está la predestinación. Dios ya había predestinado a Jacob para que fuera salvo. A Esaú no. Entonces sigue en su postulado. Efesios 1, del 3 al 6. ¿Y qué dice pues la palabra del Señor? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, Calvino dice, miren, es que aquí, mejor dicho, o sea, más clara no puede estar. Aquí está diciendo que Dios nos escogió antes de fundar el mundo. O sea, nosotros somos predestinados, somos salvos porque Dios así lo quiso. Mejor dicho, así yo me meta debajo de una piedra, si Dios ya dijo que yo iba a ser salvo, soy salvo y punto. No hay nada que lo pueda impedir. Y sigue. Vamos un poquito más adelante en el mismo capítulo de Efesios, pero vamos a los versículos 11 y 12. En él, asimismo, tuvimos herencia, o sea, en Cristo, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Entonces vuelve y dice Calvino, dice, mire, acá nuevamente el Señor está usando la palabra predestinados. Nos conocía desde antes. Él tenía un propósito con nosotros y ese propósito era que fuésemos salvos. Con esto se sustenta esa segunda tesis de Calvino para decir que la elección de ser salvos la da Dios y es incondicional. O sea que aquí nada tiene que ver el hombre, como nos dimos cuenta en todos los versículos que él nos dio, en ninguno de esos intervino el hombre. Dios en su soberanía dijo, estos son salvos, ustedes son salvos y punto. Entonces, cada uno de nosotros, bueno, ya va tomando más forma el estudio, ¿no? Y va diciendo, bueno, sí, me parece, creo que Calvino está bien fundamentado en lo que está diciendo. Vamos a ver qué dijo Arminio sobre el mismo tema. Recordemos que estos dos postulados, tanto el de Calvino como el de Arminio, son totalmente opuestos. O sea que si Calvino dijo que la elección de ser salvos es incondicional, pues Arminio, si él siempre dice lo contrario, pues ¿qué dice? Que la elección de ser salvos es condicional, o sea, está
condicionada. Vamos a ver a qué condición se refiere Arminio, porque en el de Calvino no había ninguna condición, sencillamente Dios dijo, ustedes son salvos y punto. Aquí vamos a ver que no es así, según Arminio. Desde la eternidad pasada, Dios eligió a aquellas personas que Él sabía que en el futuro creerían y recibirían a su santo Hijo Jesús. Entonces aquí Arminio ya como que él hace un postulado diferente, ya lo cambia. Él dice, sí, Calvino, efectivamente Dios ya sabía quién iba a ser salvo, pero él lo sabía. ¿Por qué? Porque él conoce todo. Entonces, él envió a su hijo para que todo el que crea y reciba de él sea salvo. O sea, ¿cuál es la condición según Arminio para ser salvos? Creer y recibir a su santo hijo Jesús. Pero es que Calvino no dijo eso. Calvino estaba basado en que Dios nos salvó y punto. Mientras que aquí está diciendo Arminio, usted tiene que creer y recibir a Cristo. De lo contrario, no va a ser salvo. ¿Y en qué sustentó su tesis Arminio? Bueno, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios. Tengan cuidado, acá nos está diciendo presencia o presciencia, no, presciencia de Dios. Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La palabra presciencia quiere decir que Dios ya tenía el conocimiento de ellos. Él ya sabía que ellos le iban a creer a Cristo. Esa es la palabra, ese es el significado de la palabra presciencia, que Dios ya sabía, tenía el conocimiento. Cuando tú tienes presciencia de algo, es porque con anterioridad ya sabías que iba a suceder. Eso solamente lo tiene Dios. Esta es la respuesta a la pregunta de Romanos, a la de Isaac, a la de Jacob y Esaú, ¿sí ven? ¿Cómo es que Dios escogió a Jacob y no a Esaú? ¿Por qué? Porque Dios ya sabía que Esaú iba a rechazar la primogenitura, o sea, iba a rechazar ¿a quién? A Dios. Interesante, ¿cierto? Pues es que en su presciencia ya sabía que Saúl lo iba a rechazar. ¿Y por qué lo iba a rechazar? Por un plato de lentejas. Muchas veces a nosotros nos pasa eso. Nosotros no rechazamos a Dios por un plato de lentejas. Lo rechazamos por una minifalda, por un colorete, por una persona de nuestro mismo sexo, por un par de monedas, por un trabajo, por una persona. Entonces hay veces decimos, ese Saúl sí que fue tonto. Uy, ¿cómo fue a hacer eso? Pero juzgamos muy a la ligera, porque muchos de nosotros hemos cometido ese pecado, nos hemos equivocado y hemos rechazado a Dios, tal vez hasta por mucho menos que un plato de lentejas. Segunda de Pedro, capítulo 3 versículo 9 sigue el postulado de Arminio. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Mire qué está diciendo acá Arminio. Está diciendo, sencillamente Dios es paciente con nosotros, porque Él no quiere que ninguno. O sea, aquí ya no está hablando de algunos elegidos, sino de ninguno
y para que todos se arrepientan. ¿Y para qué nos arrepentimos? Pues para ser salvos. O sea, aquí yo ya actúo, ¿no? Cuando yo me arrepiento, yo actúo. Mientras que en el postulado de Calvino él dice, no, no, no hay necesidad que el hombre intervenga. Pero en la posición de Arminio sí. Y sigue en su postulado y dice Primera de Juan, capítulo 2 de los versículos 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces aquí nos dice, miren, si usted se ha equivocado, pues ¿a quién tiene que buscar? A Cristo. Porque es que muchos dicen, ah, no, pues si Dios ya me escogió, pues yo hago lo que quiera, yo hago cualquier cosa y no hay problema. Pero mire lo que dice el versículo 2. Y Él, o sea, Cristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. O sea que yo tengo un abogado ante el Padre que se llama como Jesucristo el justo. Y que Él en este momento, amados hermanos, está orando en la presencia, ahí al lado del Padre, para que tú y yo y todos los demás y los que no se han convertido lleguen primero al arrepentimiento. Y nosotros, que se supone que ya estamos en los caminos de Dios, que ya recibimos de Él, no caigamos, no nos devolvamos al mundo de miseria del que nos sacó. Como vemos, amados hermanos, este es un tema muy profundo. Es un tema que a primera instancia uno dice, bueno, me parece más este o aquel, pero están bien cimentados. Cada uno de ellos ha estudiado a profundidad la palabra y ha dado sus puntos de vista. Voy a tocar la tercer tesis. Solamente digamos que voy a dejarla así enunciada, voy a nombrarle solamente un versículo de cada uno y en la próxima sesión vamos a explicarla a profundidad porque pues no alcanzo a explicarla en su totalidad, pero la voy a dejar enunciada para que esta noche puedan degustarse de unos buenos pensamientos, de decir cuál será, cuál está bien, Dios mío, Calvino o Arminio, por cuál, por qué es lo que debo hacer, Señor, guíame. Bueno, la tercer tesis está enfocada en la siguiente, y es que la expiación es limitada. Recordemos, aquí voy a volver a tocar y a tocar y a tocar para que podamos entender esta enseñanza. Jacobo Arminius dice, mire, sencillamente todos estamos perdidos. La depravación total, el primer punto, ¿cierto? Todos estábamos perdidos. Éramos depravados, somos depravados y mejor dicho, si Dios no interviene, aquí no hay nada que hacer, ninguno se salva. Y dice, como todos estamos perdidos, pues Dios escogió a algunas personas para que fueran salvas. Ahí viene la segunda tesis, ¿cierto? La elección incondicional. Esa elección incondicional es de Dios. Dios es el que decide quién es salvo y quién no, según Calvino. Entonces, en la tercera tesis, para sustentar todo su estudio, dice, pues debido a esto, la expiación de Cristo fue limitada. ¿Qué quiere decir esa palabra limitada? Que Dios predestinó a ciertas personas para ser salvas. Por tanto, el Señor Jesús murió por los elegidos. Solo aquellas personas por quienes Cristo murió serán salvas. O sea, está diciendo, amados hermanos, que la expiación de Cristo fue por algunas personas, no por todas. Ese es el postulado de quién? De Calvino. Pero Arminio dice, no, hombre, no, así no es. No, mire, la expiación de Cristo no fue solamente por unas,
por unas personas, sino que la expiación de Cristo fue por todo el mundo, por toda la humanidad. Toda persona que cree y recibe al Señor en su corazón será salva. Eso dice Arminio. Entonces vemos ahí cómo se contraponen, ¿cierto? Una teoría con la otra, pero ambas están sustentadas bíblicamente. No podemos decir, ay, este tan ignorante o este tan sabio. No, ambos están guiados por la palabra, pero alguno de los dos se está equivocando porque las posturas son diferentes. Entonces, Calvino dice que la expiación, lo que hizo Cristo, fue por algunas personas. ¿Y en qué se sustenta? Solo les voy a leer un versículo de cada uno. Mateo capítulo 1, versículos 20 al 21. Y dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, aquí está hablando de quién, de José. José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús. Y aquí viene, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces Calvino dice, mire, es que es muy claro acá. Jesús nació y murió para salvar al pueblo de sus pecados, a su pueblo, no a todos, sino a su pueblo. O sea, Cristo tiene un pueblo, su pueblo, y por ese pueblo fue que Cristo entregó su vida. Eso dice Calvino. Cuando nosotros estudiamos y vemos los postulados de cada uno, decimos, uy, no, como que sí tiene razón, ¿cierto? O como, uy, ¿qué hago? ¿El uno o el otro? Esto es lo interesante. Pero Arminio, volvemos y él dice, no, no es así. Cristo murió por todos. Y viene y toma nuestro versículo insignia de todo cristiano. ¿Cuál es? Juan 3:16 y el 17. Él toma los dos, pero el versículo insignia de todo el cristiano es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces le está diciendo, no, Calvino, mira, acá es muy claro. Acá es muy claro, Cristo murió por el mundo, por todos murió, no por solamente unas personas. Estás equivocado, Calvino. Pero recordemos que Calvino tiene una teoría muy bien sustentada. No tomemos tan a la ligera lo que está diciendo Calvino. ¿Listo? No creamos que todo lo que él dice no es, sino que permitamos que el Espíritu Santo sea el que verdaderamente nos guíe y nos diga cuál es el camino que debemos seguir. La idea no es ni que nos volvamos calvinistas ni que nos volvamos arminianistas. No, no, no. La idea es enriquecernos espiritualmente y verdaderamente entender el propósito de la salvación. Amados hermanos, vamos a poner este tiempo nuevamente y a darle las gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos degustar de esta hermosa enseñanza. Papito Dios, papito hermoso, te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo que nos has permitido compartir contigo, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque sin tu guía, sin tu amor, sin tu misericordia, no podríamos, Señor, llegar a entender estas enseñanzas. Padre Santo, te doy gracias, Señor, por permitirme ser instrumento. Gracias, Señor, por mis hermanos, por su disposición, amado Rey. Padre Celestial,
Te ruego, te imploro, Señor, que seamos instrumentos tuyos para bien, que no sea nuestro pensamiento, Papito Dios, sino que sea tu voz, que nos llegue a nosotros y que seas tú quien hable, Padre Celestial. No coloques solamente el oír en nuestro corazón, sino el hacer, Padre Santo. Permítenos, Señor, honrar lo que tú hiciste en la cruz por cada uno de nosotros. Entender ese regalo maravilloso, Señor, de la salvación. Entender, Señor, si fuimos salvos porque tú lo decidiste o porque nosotros tomamos posición en él, Señor. Independientemente de la razón, Señor, te damos gracias por la obra, porque no hay ninguna duda de que tu Hijo dio la vida por nosotros, Señor. Gracias, Padre, por este grupo más que vencedores. Te entrego esta noche, Señor, y la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.